Continuamos en Sin Mentira, Rubén. Hay puntos neurálgicos también que significan que en los sectores oficiales o en el gobierno también puedan ceder algunos aspectos. Por ejemplo, en el tema de las comisiones, la designación de las comisiones, las subcomisiones. Eso por una parte. También tiene que ver ahorita con los magistrados que se van a elegir. Claro. Ajá, y empiezan las cosas, tú sabes, amarradas. Quiero que me analice esos dos aspectos. Después nos vamos al Consejo Nacional Electoral, lo que significa la participación de sectores de oposición y sectores oficiales, porque uno entiende que debe haber cierto balance, cierto contrapeso. Vamos a hablar de eso. Bueno, en la asamblea, en vista, la asamblea es donde se ve reflejado las distintas visiones políticas, o debería ser así, las distintas visiones políticas, académicas, las distintas visiones profesionales de todo el país. Es necesario que el sector del oficialismo tiene la amplia mayoría dentro de la Asamblea Nacional, 257, pero hay sectores de oposición, que somos 20 diputados principales, en los cuales necesitas tú abrir espacio, porque ese mecanismo de yo arropar todo, de yo querer pintar todo de un único color y tener un único discurso no te da resultado. ¿Por qué? Porque hace falta que la realidad, que es distinta, que no maneja todo el país, no maneja un solo discurso, no se viste de una sola forma, vivimos un país diverso y mestizo. Entonces hace falta que todas esas distintas visiones tengan participación. Creo que en ese camino se está viendo una forma positiva en la cual se abre, como el caso del señor Timoteo Zambrano, que preside la Comisión de Política Exterior, un hombre con bastante peso político, podríamos decirle incluso, como decía coloquialmente, un zorro viejo que sabe lo que hace, sabe manejarse, y es vital para entenderse con los sectores de la comunidad internacional, porque después del proceso de 2019, en la cual Venezuela empezó un proceso como decía, ese gobierno de Narnia y el Ejecutivo, entonces al final parecía que con el Fondo Monetario Internacional, con la ONU, con distintos agentes internacionales tuvimos bastantes inconvenientes. Hay que retomar esas relaciones poco a poco, como le venimos haciendo. Ahora, hablamos del punto del TCJ, creo que es vital que la reducción en la cantidad de magistrados te permite a ti y hacer que el Poder Ejecutivo tenga una mayor flexibilidad, mayor capacidad a la hora de tener, de buscar soluciones al país, porque de nada te sirve una gran cantidad, 60, 70 magistrados, cuando tú con la reducción de la cantidad de magistrados puedes incluso darle mayor velocidad a temas importantes que maneja el TCJ. Creo que es importante. Incluso yo diría que hay que ir más allá. Yo creía que el sistema judicial venezolano tiene que ser analizado. Por eso la Comisión de Reforma del Sistema Judicial es interesante. Han ido avanzando, según me dijo Jesús Brito. E incluso en estos días... Según lo que hemos visto. En estos días fue una comisión integrada por la compañera de Acción Democrática, Angelita Mayo, el señor diputado Ronderos también, que un reconocimiento para él, que es un conocedor del ámbito penal, bastante ducho en la materia, fueron a la notificación al TCJ de la instalación de la Asamblea Nacional. O sea, incluso se vienen haciendo cosas que se habían dejado de hacer. Y hay temas que hay que ir avanzando. Ahora, en el punto que me comentabas del CNE. El CNE, o sea, todos tienen su corazoncito. Todo el mundo tiene una visión política, nadie es apolítico porque todo el mundo tiene, aunque sea una opinión de algo distinta al otro. Que contrasta. Eso es la política. Ahora, en el CNE se busca que sea el mayor equilibrio posible. ¿Para qué? Para que la institución sea garante, como lo ha hecho hasta ahora en estas elecciones. ¿Ustedes creen de esa adjetivización, de ese adjetivo que ustedes algún momento les ha salpicado de oposición blandengue, oposición pretaporté de lo que te dicen? Es decir, ¿cómo ven ustedes eso? No, al final eso son frases de sectores extremistas que existen en todos los lados, por cierto. Pero al final es vital que la política y el trabajo avancen. Tú dices que hay extremistas en todos lados, ¿no? Sí. Radicales. ¿Cuáles son los radicales de la oposición? ¿Quiénes son?
Bueno, puedes nombrar fácilmente sectores como Leopoldo López, María Corina Machado, el señor Andrés Velázquez. Son sectores que no creen nada, creen salidas de fuerza, no creen en el voto, no creen en la participación electoral. E incluso sectores del oficialismo, podríamos hablar que existe en su diversidad interna, porque es mentira que eso es un bloque monolítico. Adentro hay discusiones duras, como ahorita se están haciendo después del resultado de Barinas. ¿Me explico? Entonces, hay sectores ahí que tienen tendencias bastante más extremistas que la hemos mesurado. Un ejemplo, el señor Diosdado Cabello no es lo mismo Diosdado Cabello que Jorge Rodríguez. No es lo mismo Iris Varela que Asia Villegas. No es lo mismo. No es lo mismo el señor Mario Silva que la señora Rodexa, que es la secretaria juvenil de Pesusa. Es distinto. El manejo es totalmente y es hasta distinto. necesario, ¿no? Vital. Es más, yo me veo importante que dentro de la coalición gobernante haya ese debate. Porque cuando no hay debate, no hay discusión interna, es peligroso. Incluso para la democracia interna y para la estabilidad política del país. Una sola voz siempre es complicado. Es complicadísimo. Por eso siempre tiene que haber muchas voces tiene que haber y bastante discusión. Pero lo interesante, por ejemplo, en el caso del gobierno para el análisis, es que ha mantenido voces monolíticas que han permitido muchas victorias electorales, claro, que es básico claro, para controlar el poder. Claro. No así en la oposición, pero entonces dicen, bueno, pero hay más democracia en la oposición que en el gobierno. Entonces, ¿en qué quedamos ahí? ¿Hay mayor democracia o no la hay? No, lo que pasa es que por lo menos si usted, el gobierno lo unifica, es el ejercicio del poder. Porque cuando uno está en un bloque de ejercicios del Ejecutivo, entiéndase gobernación, incluso alcaldía, Ejecutivo Nacional, usted está en la obligación de unificar criterios para mantener su estadía en el poder. En la oposición no pasa eso, porque en la oposición hay muchas diferencias y hay sectores que hace bastante difícil la posibilidad de entenderse. Pero yo creo que estamos en la obligación. Y esto es resultado del 21, 22 de las elecciones regionales, nos dan una ruta en la cual no se debe salir por el bien del país. La ruta electoral nunca debe haber sido abandonada. Acercarse al Ejecutivo Regional, por ejemplo, en tu casa. Totalmente. ¿Has conversado con él? Nosotros todavía no hemos conversado, estamos trabajando para tener conversaciones con ellos, pero sí hemos conversado con concejales, con diputados al CLEP, con bloques, con sectores de la MU, sectores del oficialismo. Estamos pendientes de reuniones con el Ejecutivo Regional y Municipal porque tenemos que tender puentes. Porque yo no soy diputado única y exclusivamente para venir para acá, decir cuatro cosas o pararme en el hemiciclo, no voy a decir nada, sino soy diputado para darle resultados y beneficios a la gente la cual uno representa. Ese es el deber de uno. Entonces no sirve que yo pueda tener las diferencias políticas con el señor José Alejandro Tejada, el gobernador del estado de La Guaira, inmensa, pero eso no puede ser una limitante a la hora de yo tener algún tipo de interlocución. No puede ser, porque en medio de todo eso está la posibilidad de darle soluciones a la gente. Te la voy a poner ahí, vamos a hablar de La Guaira ahora. Yo quiero que tú me analices cómo dejó esto Carneiro, cómo lo recibe el gobernador actual. Por cierto que cambiaron el nombre del estadio. Sí. ¿Está bien? El Estadio Foro, pusieron el nombre del señor Carneiro, José Luis García Carneiro. Vamos al corte y regresamos en breve, hablamos de eso ahorita. Ya venimos.